Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al atardecer de ese día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Fue por la tarde que Jesús esperó antes de aparecerse a Pedro, a Juan y al resto de los apóstoles que ya habían escuchado la noticia de la resurrección de Jesús, por lo menos del sepulcro vacío que ellos mismos comprobaron. Pedro y Juan habían ido corriendo después de escuchar la noticia de María Magdalena y vieron todo tal como ella les había contado. Pero es algo tan importante, tan fuerte, que les cuesta creer, sobre todo les cuesta aceptar lo que significa la resurrección de Jesús. Y en ese día, en esa mañana, pasaron muchas cosas seguramente por la cabeza y en los corazones de aquellos hombres, que es lo que también nosotros nos pasa viviendo en este tiempo de esperanza, pero al mismo tiempo una esperanza un poco incierta, porque celebramos la Semana Santa y tenemos experiencia de que realmente Dios se mete en nuestras vidas y que su gracia nos da una vida nueva. Sabemos que Dios nos ama infinitamente y todo lo que nos enseña la revelación y el misterio de la salvación cristiana, pero sin embargo seguimos topándonos con la inseguridad de nuestras propias miserias. El ambiente de la mañana de ese domingo de resurrección, que todavía estamos celebrando en el seno de la Iglesia, porque estamos viviendo esa octava, que es como que la Iglesia quiere parar, ¿no? Vieron que a veces cuando hay un momento de mucha felicidad tenemos toda la intención de que el tiempo se pare, ¿no? Ojalá esto dure para siempre. Y lo que a nosotros simplemente se nos ocurre como un deseo imposible de cumplirse, pero para Dios sí es posible, y sobre todo para la celebración litúrgica en el que Dios hace ese milagro de que el tiempo no importe, así como en el Evangelio que acabamos de leer vemos a un Jesús resucitado que pasa por las paredes, así pasa por el tiempo, ¿no? Y lo que sucedió allá hace 2000 años sigue sucediendo el día de hoy, ¿no? Y es la mañana de la resurrección que se sigue celebrando a lo largo de toda esta semana de octava de Pascua y que de alguna forma tiene un segundo nivel
de celebración a partir de este segundo domingo del tiempo de Pascua, en el que celebramos un domingo de la misericordia. Entonces decía que los apóstoles siguen padeciendo de esa incertidumbre, de una inseguridad, porque no saben cómo se va a dar, ¿no?, la salvación, el perdón de Dios, porque lo que ellos tienen en sus manos es la experiencia de la traición. Todavía Pedro no pudo arreglar, ¿no?, las cuentas, por así decir, con el Señor, desde aquella profecía, ¿no?, de que antes que cante el gallo me negarás 3 veces, después de haber asegurado daré mi vida por ti, ¿no? Y nada, ante la primera amenaza, y ni siquiera de un soldado, ¿no?, era una portera de la casa de Caifás, que Pedro sucumbe, ¿no?, por el miedo, sucumbe por su debilidad, y en ese momento se acuerda y que no puede ser fuerte, no puede ser fiel, ¿no? Él que había criticado tanto y tenía un pensamiento casi de bronca o incluso de odio hacia Judas, porque saben que es la codicia de Judas y su mezquindad lo que provocó, ¿no?, la entrega de Jesús, ¿no?, en la mano de los sumos sacerdotes y que terminó en la muerte del Señor. Pero Pedro en ese momento sabe que no es nada mejor que Judas, ¿no?, y se siente traidor. Y también el resto de los apóstoles, que si bien no hicieron nada positivo para traicionar a Jesús, pero tampoco pudieron estar, ¿no?, allí al pie de la cruz. Se escaparon en el huerto de los olivos, se durmieron cuando Jesús les pidió que velara, así Santiago, así también Felipe, así Natanael, Mateo y todos los demás. Se escaparon por miedo. Y en el domingo de la resurrección, en este periodo de mucha alegría, porque escucharon la noticia, pero sin embargo no saben qué hacer, ¿no?, con sus miserias. Y además, los mismos que vinieron a arrestar a Jesús están ahí fuera. Y además, Jesús les dice cosas que ellos no entienden. Vayan a Galilea, les dice. No, Galilea, ¿por qué Galilea si estamos en Jerusalén? ¿No es este el lugar natural para que Jesús demuestre su mesianidad y su gloria de la resurrección a todo el mundo? ¿Y cómo se va a dar, ¿no? Y nos prometió el Espíritu Santo, ¿y cómo va a venir el Espíritu Santo? Es decir, no entienden mucho lo que sucede, ¿no? Pero es precisamente la presencia del Señor y la esperanza en su actuación lo que permite que los apóstoles tengan esa paz, ¿no? Y les promete la paz, que mi paz, así como también en otros momentos lo dirá, no como la que da el mundo, no una paz de no tener problemas, no una paz de una victoria en la que todo es triunfo, ¿no?, sino una paz que es compatible con los problemas, una alegría que es compatible con las cruces, porque el Señor, estando presente en medio de nosotros, sigue llevando consigo sus llagas. Y nos dice San Juan que les mostró sus llagas, abiertas, ya no dolorosas, pero que terminan siendo, como dicen los santos, al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, le gustaba considerar esa expresión de que las llagas abiertas en el cuerpo resucitado glorioso del Señor es como el triunfo, es como el trofeo de la entrega de ese amor infinito de Dios hacia los hombres.
No es que el cuerpo resucitado haga desaparecer completamente todas las consecuencias de la pasión, sino todo lo contrario. No es un borrón completo y una creación completamente nueva, sino que hay una gran continuidad. Y el hecho de que Jesús haya querido llevar por toda la eternidad en ese cuerpo glorioso las consecuencias de su cruz, es para que nos quede muy en claro que Él sigue llevando nuestras cruces, que Él sigue sacrificándose por nosotros y sobre todo que le interesa muchísimo todo lo que nos pasa. Jesús sabe que los apóstoles no tendrán ni la sabiduría, ni la experiencia, ni estructura para crear una institución como la que se le pide, ¿no? Al cabo de algunas décadas apenas, Pedro, Juan, Santiago, gracias también a otros personajes que aparecerán, Pablo, Bernabé, harán posible una fundación, ¿no?, de una estructura eclesial que durará hasta la actualidad, ¿no?, y con una gran capacidad de difusión y de organización, pero en la tarde de la resurrección se sienten completamente incapaces, ¿no? ¿Y cómo van a hacer para transmitir todo lo que ellos escucharon y ellos mismos entendieron, las parábolas, ¿no? Y Jesús no escribió nada, lo único que había escrito Jesús es unas letras que escribió en el suelo cuando estaban por apedrear a aquella pobre mujer pecadora en Jerusalén. Y no hay nada, ¿no? Todo está por hacerse. Pero el Señor les dice, no se preocupen, porque no es la virtud de ustedes, de los cristianos, lo que va a llevar, ¿no?, a la salvación, sino una actuación continua y una presencia constante de Jesucristo. Por eso meditar estas apariciones del Señor nos lleva a fomentar nuestra esperanza en el compromiso de Dios mismo para con cada uno de nosotros. Cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, estableció que este segundo domingo de Pascua fuese dedicado a esta devoción de la Divina Misericordia, algunos se sorprendieron porque no es nada frecuente dedicar una solemnidad tan importante como un domingo de Pascua a una devoción particular, ¿no? Juan Pablo II, por su origen polaco, y además por lo que le había hecho bien en su piedad personal, le tenía una devoción muy grande a Santa Faustina de Kowalska. Pero no fue simplemente proponer, ¿no?, lo que a él le venía bien personalmente, una devoción particular, ¿no?, así como uno o puede tener una devoción especial a San Expedito, ¿no?, qué sé yo, Santa Rita de Casia, o qué sé yo, el santo que quieras, ¿no? Sino que consideró, con la gracia de Dios, y es un ejercicio del magisterio, que es una realidad, una devoción que a todos los cristianos nos viene bien, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos en los que la cultura y cada uno de nosotros quizás tendemos a poner mucha esperanza en nuestras capacidades. Queremos conseguir la paz a través de triunfos, éxitos, recursos, aplausos, aceptaciones. Y el Señor nos dice, no, y no te preocupes si no vienen. Y si vienen, muy bien, bienvenidas sean, ¿no?, el triunfo y los aplausos y todos los éxitos, pero no va por ahí, ¿no?, que vamos a conseguir nuestra paz, nuestra alegría, nuestra felicidad. Confíen en la misericordia divina. Por allí llega nuestra esperanza.
Seguramente, habrás escuchado, si seguís más o menos las palabras del Papa Francisco desde el año pasado y por las circunstancias del mundo, de la pandemia concretamente, el Papa constantemente, de un modo u otro, quiere dar razones de esperanza, ¿no? Hacer que la gente que está desanimada, sobre todo cansada, algunos que sufren por las consecuencias más directamente de la enfermedad, pero sobre todo a que la gente no se desespere y que siga creyendo, confiando en Dios, ¿no? Y al iniciar el tiempo de Cuaresma, el mensaje de comienzo de la Semana Santa, la homilía del otro día de la Vigilia Pascual, y en todas ellas la palabra de esperanza siempre está muy presente, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos algunos en una convivencia por acá en una casa que se llama La Chacra, y estuvo el padre Víctor, que es el vicario regional del Opus Dei en la Argentina, y nos contó algunas cosas que él había vivido en Roma, concretamente lo que el prelado de la obra le había dicho, ¿no? Había ido a trabajar sobre una cuestión, pero que les pedía que los de la obra, los cristianos, en el fondo, que nuestro rol, ¿no? Nuestra misión era la de dar esperanza a los demás, ¿no? Que el apostolado principal nuestro era, dar esperanza a los demás. Y una esperanza para nosotros no es una especie de un optimismo ingenuo y medio ciego, y en la que aseguremos a los demás, ¿no? Una especie de seguro, ¿no? No, esto ya se va a acabar, no se preocupen, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no? Además de que la experiencia de la historia económica del país no nos dice que vayamos a mejorar siempre, sino que parece que va totalmente por el otro lado. Pero por más que no podamos asegurar, ¿no?, cuándo va a terminar la pandemia, cuándo va a terminar la crisis económica, cuándo voy a dejar de sufrir este problema familiar, problema de salud, problema también de vida interior y lo que sea, ¿no? Lo que me quite paz, lo que me quite esperanza, es confiar en el Señor, abandonarnos en el Señor. Dios sigue actuando misteriosamente en nuestras vidas, y con el tiempo y con fe, esperanza y caridad nos daremos cuenta que todas las cosas que fueron pasando, incluso el coronavirus, incluso todas las cosas dolorosas que padecemos, son momentos de esa intervención de Dios en nuestras vidas. Por eso aprendemos a vivir nuestra propia incertidumbre, nuestras propias inseguridades, y confiar en los planes de Dios, lo que Dios quiera. Jesús, en la última cena, les pidió a los apóstoles que entendieran lo que ama ese Sagrado Corazón de Jesús, le dio el mandamiento nuevo y les dio el recurso para amar los unos a los otros como yo los he amado, como Dios Padre me ama. Y luego les muestra en el Huerto de los Olivos cómo se llega a eso, ¿no? Cómo se llega a amar a los demás, cómo se llega a amar a Dios. Y el atajo, el secreto, está en el contenido de la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué alegría y qué paz viene cuando sabemos rezar de ese modo, dirigirnos a Dios Padre filialmente, y le ponemos en sus manos lo que nos sucede con mucha sinceridad, con mucha sencillez. Mira, nos pasa esto. Tengo estos problemas, tengo estas alegrías, tengo estos proyectos. Si quieres,
que se cumpla nuestra voluntad, le pedimos nuestra intención, ¿no? Pero si no es así, tu voluntad, bendito sea el Señor, ¿no? Y veremos que de un modo u otro, esa voluntad divina es mucho mejor que la intención inicial nuestra. Dios escribe recto con renglones torcidos, aunque inmediatamente no sea muy legible, ¿no? También esta semana yo personalmente, ¿no?, recibí varias noticias de fallecimiento de amigos, hermanos, queridos, sacerdotes, y son noticias dolorosas y que no entiendo por qué, ¿no? Dios se lleva sobre todo a los mejores, ¿no? Los que podrían haber servido a Dios, a la Iglesia, al mundo entero por décadas, gente incluso más gente joven, ¿no? Pero hacemos un acto de fe. Bueno, Dios sabe más. Así como la Iglesia ha cantado "Oh feliz culpa", lo que no es salvable ni siquiera bajo ningún punto de vista. Pero sin embargo, celebrando la vigilia pascual, la Iglesia canta y se alegra, feliz culpa, Dios sabe cómo obrar. Y así como cayeron los primeros por ese árbol de la vida, del bien y del mal en el Edén, Jesús, el Hijo de Dios, nos salva por el madero de la cruz, madero del sacrificio, sobre todo madero de un gran amor y generosidad de parte del Señor. Así es la providencia divina, así de confiable, así de misteriosa, pero así de esperanzadora. Vamos a pedirle esa virtud teologal de la esperanza para tenerla nosotros en primer lugar, y luego transmitirla a los demás, lógicamente. Y un modo lógico de acudir a esa esperanza es la piedad, un contacto continuo con la humanidad santísima del Señor. Que estés presente allí en el cenáculo, concretamente en esta tarde, el domingo de la resurrección, cuando Jesús nos muestra su llaga y nos habla y se nos respira, San Juan, ¿no?, de un modo muy simbólico, ya hablando de que en ese Cristo resucitado está el Espíritu Santo, nos dice que expiró sobre ellos y les sigue hablando, ¿no? Mensaje de amor, mensaje de esperanza. Y estar en ese cenáculo significa, bueno, en primer lugar, acudir a los sacramentos, ¿no?, la celebración de la liturgia, de la Eucaristía, que aproveches las celebraciones de la misa de los próximos días, las próximas semanas, que son especialmente ricas en el agradecimiento, en esa búsqueda de la presencia de Jesús en el mundo, también ahora, en estos días del siglo XXI. Encontrarnos y palpar, ¿no?, sus llagas, ¿no?, alimentarnos de su cuerpo, de su sangre, así como hicieron. Después consideraremos también, ¿no?, qué le pasa a Tomás, que no está en esa tarde, se pierde por motivo que sea, quizás excusable, quizás no, él sabrá y Dios sabrá, porque como no estuvo en contacto con la humanidad santísima del Señor, cerca de sus llagas, se perdió ese primer encuentro, entonces pasa una semana más, ¿no?, de inseguridad. Luego lo recuperará, ¿no?, y tendrá esa experiencia de una confesión de fe, ¿no?, Señor mío y Dios mío, como ningún otro había hecho anteriormente. Y es un gran santo, Santo Tomás, ¿no?, aunque fue como marcado, ¿no?, por ese episodio de incredulidad, ¿no? Si no toco sus manos y sus pies y no meto mis dedos en sus llagas, no creeré. Pero podemos estar, ¿no?
Y comulgar es meter nuestras manos en la llaga del Señor. Hacer oración, estar en contacto con la palabra, leer el Evangelio, es estar cerca del Señor. También seguir buscando a Jesús, que está presente de otros modos también, en el prójimo concretamente. Es posible también ahora, por las circunstancias y también algo novedosa, parecía que todo iba un poquito mejor y que estábamos viviendo una vida un poquito más normal, pero parece que hay que volver a tener un poco más de cuidado y poner un poco más de distancia social, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo no con la intención de apartarnos de los demás, ¿no? Sino con la intención de vivir la caridad, de acercarnos a los demás, ¿no? Y por más que tengamos que estar cuidando la distancia social, que eso no se encierre en nosotros mismos, ¿no? Que queramos muy preocupados y ocupados de los problemas de los demás, que recemos mucho por los demás. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que es siempre muy posible, que acompañemos por modos que sea, toda nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Conectados de forma virtual y seguir fomentando también nuestras actividades académicas, profesionales, ¿no? Un sentido de servicio. Y realmente nos encontraremos, ¿no? Ante la presencia del Señor, ese rostro de Jesucristo. Si te fijas, también otro detalle de lo que le pasa a los personajes de la Escritura cuando se encuentran con el Cristo resucitado, que de forma inicial no lo reconocen, ¿no? Así María Magdalena piensa que es un jardinero, Jesús, está tan como emocionada y tan alterada de ver el sepulcro vacío y pensó que le habían robado el cuerpo del Señor, que está totalmente en otra, ¿no? La pobre mujer, muy feliz, ¿no? La primera testigo del Señor, de la resurrección del Señor. Pero le pasó a los discípulos de Emaús, le pasa a los mismos apóstoles que estaban pescando en mar de Galilea, que ven a Jesús y dicen, ¿este quién es?, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Que no reconocemos el rostro de Cristo y por tanto tampoco descubrimos la presencia del Señor y ese deseo de intervenir en nuestras propias vidas, ¿no? Sigamos buscando al Señor en los demás. También en la vida ordinaria, y lo hacemos siempre, y los que queremos seguir las enseñanzas y el mensaje que Dios quiso transmitir a través de San José María, y queremos santificar, ¿no? La vida familiar, la vida profesional, ¿no? La vida de descanso, ¿no? Todas las realidades, porque el Señor está allí, ¿no? Buscar al Señor en tus pantallas, ¿no? En tu descanso también, en tus comidas, en tu vida en familia y en tu estudio, ahora que estarás en medio de un curso académico o la vida profesional, ¿no? Y del modo que sea. Está el Señor ahí, esperándonos, ¿no? En esos libros, en esos cálculos, en esos clientes, en esos jefes. Y si vamos con el corazón abierto, si vamos con piedad, caridad, fe y esperanza, nos encontraremos con esa promesa de la paz de Cristo. Y siempre también de la mano de la Virgen. En este tiempo de Pascua, en vez del Ángelus, rezamos otra oración que se llama Regina Caeli, Reina del Cielo. Vamos a cantarla hoy también, después de la bendición con el Santísimo Sacramento que vamos a tener ahora aquí en este oratorio. Los que siguen por las redes, por Zoom y esto lo pueden seguir, me parece, ahora también, pero para compartir nuestra alegría y para participar también de la alegría grande, de la paz grande que sí la Virgen María supo tener por encontrarse con ese Cristo resucitado.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.